Le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a este live de Consultorio Jurídico, una alianza entre el periódico El Tiempo y la Universidad Libre. Soy Diana Pérez y los estaré acompañando en la segunda temporada de esa sección que semanalmente resuelve 10 preguntas frecuentes que ustedes, nuestros usuarios, dejan en la plataforma deltiempo.com en /justicia servicios. Hoy nos encontramos con la doctora Andrea Maecha. Ella es magíster en Derecho Procesal y docente investigadora en temas de familia. Doctora, un gusto tenerla con nosotros. Diana, muchas gracias por esta invitación. Bueno, doctora, el tema que nos compete el día de hoy es la separación, a propósito de la decisión de la Corte Constitucional de invalidar o desaprobar la falta de amor como una de las causales de divorcio y mantener las 9 causales que están establecidas en el Código Civil, el Código Civil colombiano. Doctora, ¿cuál es el procedimiento a seguir si una de las partes quiere divorciarse y la otra no? Bueno, es una realidad en Colombia que muchas veces en la pareja se pueden presentar los desacuerdos que de una manera u otra puedan determinar la necesidad de la ruptura de ese vínculo. Entonces podrían acudir en primera instancia a un mutuo acuerdo, a un trámite notarial o aún también ante los jueces, pero cuando hay desacuerdo será necesario para el cónyuge que no ha dado lugar a la causal de divorcio demandar para lograr que el juez, hallando aprobadas las causales que consagra el artículo 154 del Código Civil, decrete el divorcio. Precisamente es lo que ha sido debatido y hay unas personas y corrientes muy importantes en el país que están viendo la necesidad de eliminar esas causales de divorcio y permitir con ello que mediante la voluntad unilateral de uno de los cónyuges que manifiesta no querer persistir o mantener ese vínculo, pues este se termine y se decrete el divorcio por parte del juez. ¿Por qué la falta de amor, como argumentaron los ponentes de esta demanda, no está concebido como una de las causales de divorcio? Yo creería que el hablar de la falta de amor es un elemento demasiado subjetivo. Realmente cuando miramos los deberes que están implícitos en el matrimonio, como el socorro, el auxilio, la ayuda mutua, traducirlos en el lenguaje del amor puede convertirse en una situación coyuntural, debatible y muy subjetiva, porque es diferente el compromiso a hablar del enamoramiento. Y cuando hablamos del enamoramiento en una pareja es muy posible que este con el tiempo pues se transforme y obligue a la pareja a consolidarse como compañeros en la lucha de sacar adelante los proyectos que tienen de manera conjunta, los personales, los propios de los hijos, de la familia, y por ello el hablar de una falta de amor, el cansancio en la relación, su deterioro, no ha sido considerado por el legislador una causal suficiente como para ella misma facilitar o permitir extinguir el matrimonio a través del divorcio. Entonces se han consagrado otras causales que si los revisamos en su lenguaje, pues son severas, son comportamientos diferentes a la falta de amor y que perturban la comunidad del hogar y pueden incluso generar daños físicos o psicológicos a quienes son esposos. Claro, pero en caso de que yo no tenga una de esas 9 causales para emprender un divorcio, no se tomaría en cuenta que una de las razones, por ejemplo, es ya no quiero a mi pareja, me quiero divorciar, no tengo ninguna de estas 9 causales. ¿Qué pasaría entonces en este caso? Si tú manifiestas que se acabó el amor y tu cónyuge dice que quiere mantener su matrimonio porque aún está enamorado o porque tiene planes y proyectos mutuos, tendrías que, o uno, separarte de cuerpos o bien de hecho por un periodo no inferior a 2 años para que este distanciamiento te configure causal y así obtener el divorcio bajo el entendido que tu cónyuge no da lugar a otras causales que permitan un divorcio previo, es decir, conductas como la embriaguez habitual, el consumo de sustancias alucinógenas, el incumplimiento de los deberes como esposos, entre otros. Si el cónyuge está incurso en una de ellas, tú podrías demandar el divorcio y rogar del juez que al decretar el divorcio a la persona que ha dado lugar a la causal se le vea como cónyuge culpable con las consecuencias, por ejemplo, en alimentos que ello acarrea. Pero una forma de evitar esa confrontación entre los esposos puede ser la separación
por un periodo superior a 2 años, tiempo que le permita a la pareja decidir sobre si persiste o no en el matrimonio, decidir sobre los hijos, recibir acompañamiento o terapia familiar para allí, en ese tiempo, la pareja alistarse para lo que podría ser luego la ruptura del vínculo matrimonial. ¿Por qué cree usted que la medida dice 2 años? O sea, ¿por qué ser tan exactos en decir esperar 2 años a que las personas vivan separadas para tomarlo como una causal? En eso sí, cuando nuestro Código Civil señala las causales para el divorcio, esas causales son taxativas y por lo tanto esos términos las partes no los pueden modificar cuando se trata de un evento contencioso, es decir, que no hay acuerdo. Debemos esperar esos 2 años. En ese sentido sí podría eventualmente discutirse como país y de ello tendría que entenderse el Congreso o bien a través de la Corte Constitucional la posibilidad de revisar ese término. Si quizás nuestra sociedad lo está viendo muy prolongado, podría reducirse, pero obviamente eso implicaría modificar la norma que se encuentra vigente y a la que estamos obligados todos a respetar. Usted mencionaba ahorita el tema de los hijos, que es muy importante, por ejemplo, ya pues no, más allá de la pareja, en caso de que se establezcan cuotas alimentarias, puede surgir un caso que, por ejemplo, el padre está desempleado, pero tiene una cuota alimentaria. ¿Cómo se puede exigir esta cuota alimentaria que se lleva a cabo? Sí, mira, es importante que tengan claro cuando a un padre o madre se le fija una cuota de alimentos, mientras esa cuota no sea modificada, bien sea para aumentar o para disminuir, genera una obligación y su no pago genera un crédito. Por lo tanto, el acreedor, el titular de ese derecho, puede demandar para obtener así el cumplimiento de la obligación, independientemente de las razones que exponga el deudor, como la falta de trabajo. Lo que sí tendría es que procurar, primero por conciliación, intentar que la cuota disminuya si su situación económica se modificó, pues para evitar con ello incurrir en una inasistencia alimentaria o que le demanden ejecutivamente por el no pago de los alimentos, con medidas cautelares y con todo lo que ello significa. ¿Es posible exigir una cuota alimentaria sin que el hijo lleve el apellido del padre? El aspecto del apellido, pienso que esta es una oportunidad para aclararlo. Realmente lo que incide es la filiación, es decir, tratándose de un hijo, se va a exigir para un padre o madre a quien se le va a fijar la cuota de alimentos que a través del registro civil de nacimiento tengamos la certeza de la filiación, es decir, de ser ese varón o esa mujer, padre o madre, y a menos que se trate de una presunción de paternidad en los casos que la misma ley contempla. En estos casos, la ausencia del apellido, si implica que no hay filiación, es decir, no ha habido reconocimiento de la paternidad o no hay presunción de la paternidad, no permitiría hacer un reclamo de alimentos. Esto lo aclaro porque hoy pues, nuestro derecho ampara también la posibilidad del cambio del nombre o del apellido y entonces podría un hijo tener hoy un apellido diferente y no por ello se le privaría de su derecho a reclamar los alimentos debidos pues, por la condición de ser hijo. Doctora, siendo adulto, ¿se puede demandar un padre por inasistencia alimentaria? Tendríamos que verificar si se está hablando de demandar o de denunciar, en el sentido que lo importante es que si ya se fijó una cuota de alimentos que el deudor o la deudora, es decir, el padre o la madre, no la han pagado, siendo mayor de edad sí les cobija un tiempo de prescripción. La Corte Constitucional recientemente se ha pronunciado y ha determinado que contra niños y adolescentes no se puede alegar ni excepcionar prescripción. Por lo tanto, mientras sea menor de edad no se puede hablar de prescripción del crédito de alimentos, pero una vez llega la mayoría de edad, corre una prescripción de 5 años que da derecho al hijo para poder reclamar ese crédito de alimentos que está pendiente. Una de nuestras usuarias esta semana nos preguntaba si puede un hijo exigirle a un padre que pague la universidad, pues ya que ha superado, digamos, los 18 años, que es la edad que establece la ley. ¿Tiene derecho el hijo a exigir que su padre le pague la universidad? El Código Civil plantea que a los 18 años el hijo se emancipa, es decir, ya no está bajo patria potestad. Con ello también se entendería que los deberes de crianza o de alimentos pues se determinan. Sin embargo, nuestra Corte Constitucional ha determinado que hay circunstancias que deben ser valoradas. Obviamente cada caso es diferente y merecerá por ello un estudio pues individual
en el que el hijo, siendo mayor de edad, continúa sus estudios superiores y esos estudios, sus horarios y las condiciones mismas de lo que esté pues, estudiando le impiden trabajar. Bajo esa mirada podría prolongarse la obligación de alimentos hasta los 25 años, pero entiéndase siempre que se acrediten las condiciones que se están explicando en este momento, es decir, está estudiando y esa situación le impide poder trabajar y con ello proveerse lo necesario para su sustento. En nuestras redes sociales, Cookie Parra pregunta: el papá de mi hija lleva 6 años sin aportar a cuota alimentaria, argumentando desempleo. ¿Puedo demandar a los abuelos paternos si ellos tienen los bienes para responder por el hijo? Bueno, también aquí qué importante que se dé estos espacios para aclarar algo, y es que los abuelos, ellos serían llamados a suministrar alimentos, pero por la imposibilidad de los hijos de hacerlo. Me explico, si la cuota de alimentos se le fijó al padre, él es el deudor y será él quien deba pagarlos. Para que un abuelo se vea obligado es porque mediante un acta de conciliación, una resolución, una sentencia, se le han fijado los alimentos o los han ofrecido. Entonces, mientras ello no ocurra, no podríamos acudir al patrimonio de los abuelos para hacer efectivo el crédito, sino que debe responder con su patrimonio el deudor o la deudora, es decir, el padre o la madre que no ha pagado alimentos, es quien lo debe pagar. Por otro lado, Daphne Abdallah pregunta: ¿por qué siempre le dan la custodia a la madre? Yo pienso que ya en este tiempo eso es un mito. Nuestra Corte Constitucional ha sido clara al manifestar que no deben existir esos prejuicios que quizás de antaño se tuvieron al creer que solo las mujeres tenían la idoneidad para ejercer la custodia. Actualmente lo que se debe evidenciar tanto del padre como de la madre es quienes ofrecen las mejores condiciones o la idoneidad para el cuidado personal de su hijo. Y si bien podríamos entender que la maternidad por sí misma está llamada a ser la persona que se encarga con privilegio, así se creyó algún tiempo, de la custodia, hoy se ha demostrado que hay hombres muy responsables que han sabido cuidar a sus hijos, prodigar el amor, la protección que ellos necesitan, y por ello en este momento la condición de ser mujer o de ser hombre no debe ser privilegiada. Quien quiera reclamar la custodia debe acreditar su condición, su idoneidad, las calidades y la forma como podrá proveer un buen futuro para ese hijo. Bueno, por otro lado, Paola Suárez pregunta: el papá de mi hijo ya no vive con nosotros, yo estoy sin trabajo y él no responde por el niño. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Si entendemos que ya se fijó cuota de alimentos, entonces hay dos vías y en ello puede tomar una decisión, y es denunciar la inasistencia alimentaria con las consecuencias penales que ello acarrea, o bien, en virtud de ese título que tiene, en donde se fijaron los alimentos, acudir ante los jueces de familia para cobrar el crédito, es decir, iniciar un proceso ejecutivo, proceso que irá acompañado de medidas cautelares para hacer efectiva la obligación y el crédito que no se ha pagado. Habría que verificar en cuál de las dos condiciones se encuentra, pero hay otro escenario, y es que no se haya fijado la cuota de alimentos. En el evento de no fijarse cuota de alimentos, la sugerencia es, para agotar requisitos de procedibilidad y pues para el bienestar de ese hijo o de esos hijos, puede acudir a las autoridades administrativas como comisario de familia o defensor de familia. También puede citarle a través de centros de conciliación. ¿Para qué? Para que allí se le pueda entonces determinar todo lo propio, como es definir alimentos, la cuota de alimentos, definir custodia, las visitas, y con todo ello, ya hacia futuro, en el caso de no pago de alimentos, tener el título para poder exigir por vía ejecutiva el pago. Lina Joana Oviedo pregunta: si los niños se quedan una semana con el papá, ¿este debe descontar esta semana de la cuota que está dando? Es diferente los alimentos a las visitas, y el uno no es obstáculo del otro. Me explico. Si a un padre, por ejemplo, se le ha fijado un régimen de visitas que incluso pueda tener una duración prolongada, como lo dice aquí nuestra amiga, y habla de una semana. Lina Joana, sí. Lina Joana habla de una semana. Si es una semana, ese tiempo es para las visitas, que son un derecho del hijo, no un derecho del padre ni de la madre, sino del hijo.
y por lo tanto la permanencia del hijo con sus padres no podrá significar en manera alguna un descuento de alimentos ni tampoco una condición para exonerarse del pago. Si bien se cree que eso debe generar el que se modifique la cuota de alimentos, pues en ese caso tendría que solicitar entonces que se ajuste la cuota de alimentos a esa realidad, presentando las pruebas para, mediante conciliación o el decreto del juez, o si es el caso la autoridad administrativa, pues mirar en cómo debe quedar la cuota de alimentos si es que hay que hacer descuento de ese tiempo que el hijo permanece con uno de los padres. Gracias a todos por su sintonía, nos están llegando varias preguntas, los invitamos a que participen. Una de las preguntas es de Miguel Ángel López, él dice, cuando el padre cumple con la cuota y la mamá demanda un aumento, ¿el juez puede ordenar el embargo de la pensión del 50% y restringir la salida del país del menor? El Código de la Infancia y la Adolescencia consagra que hay que procurar todas las medidas posibles para asegurar el pago de la cuota de alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente del pago de la obligación, es posible que se le solicite al juez que se garantice el cumplimiento futuro de la obligación y para ello se acudan a las medidas incluso cautelares o restrictivas que genera el Código de la Infancia y la Adolescencia. Luego podría ser factible la solicitud y será el juez obviamente con autoridad quien decidirá si las mismas proceden o no, porque estamos ante el caso de un padre o una madre que está cumpliendo con sus obligaciones. Se nos acabó el tiempo. Doctora Maecha, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Diana. A ustedes gracias por su sintonía y recuerden que pueden dejar sus preguntas en eltiempo.com, sección Justicia, Servicios. Nos vemos en un nuevo capítulo. Feliz día.